y tras hacerle tomar con todo cuida todos los cordiales prescritos, con alegría la vio sumirse en un sopor que esperaba fuese muy beneficioso. Su sueño, aunque no tan tranquilo como habría esperado Elinor, duró un tiempo considerable. Y ésta, ansiosa de observar por sí misma los resultados, decidió quedarse a su lado hasta que despertara. La señora Jennings, que no estaba enterada del cambio operado en la paciente, se fue a la cama más temprano que de costumbre. Su doncella, una de las principales encargadas del cuidado de la enferma, estaba buscando un poco de solaz en la habitación del ama de llaves, y Elinor permanecía sola con Marianne. El sueño de Marianne comenzó a hacerse cada vez más agitado. Y Elinor, que en ningún momento dejaba de observar atentamente sus continuos cambios de posición y escuchar los reiterados, aunque inarticulados quejidos que salían de sus labios, casi deseaba sacarla de un sopor tan penoso cuando Marianne, repentinamente despierta ante un ruido imprevisto en la casa, se irguió sobresaltada, exclamando en un desvarío febril: «¿Ha venido mamá?». Todavía no, replicó su hermana, ocultando su terror y ayudando a Marianne a tenderse nuevamente. «Aunque espero que luego estará aquí. Hay un largo trecho. Lo sabes, desde acá a Barton. Pero no debe dar la vuelta por Londres», exclamó Marianne, con el mismo tono inquieto. «Nunca la volveré a ver, si va a Londres». Alarmada, Elinor se dio cuenta de que Marianne estaba delirando, y mientras intentaba calmarla, ansiosamente le tomó el pulso. Era más débil y rápido que nunca. Y al ver que Marianne seguía desvariando acerca de mamá, su temor aumentó hasta el punto de decidirla a enviar de inmediato por el señor Harris y despachar un mensajero a Barton para hacer venir a su madre. Junto con tomar esta resolución, pensó en consultar de inmediato con el coronel Barton la mejor forma de llevarla a cabo. Y así, tan pronto hubo llamado a la doncella para que la reemplazara junto a su hermana, se apresuró a bajar a la sala donde sabía que por lo general él se encontraba, aunque mucho más tarde que en el momento actual. No era momento para vacilaciones. De inmediato le hizo presente sus temores y sus dificultades. Sus temores, el coronel no tenía ni el valor ni la confianza necesarios para intentar aplacarlos. Los escuchó con silencioso desaliento. Pero de sus dificultades se hizo cargo de inmediato, pues con una rapidez que parecía evidenciar que mentalmente ya había previsto la ocasión y el servicio requerido, se ofreció a ser el mensajero que traería a la señora Dashwood. Elinor no presentó ninguna objeción que no fuera fácilmente rebatida. Le agradeció con palabras breves pero fervorosas, y mientras él se apresuraba a enviar a su criado con un mensaje para el señor Harris y una orden para conseguir caballos de posta de inmediato, ella le escribió unas pocas líneas a su madre. El consuelo de un amigo como el coronel Brandon en esos momentos, de un compañero de esa laya para su madre. Qué enorme gratitud despertaba en ella. Un amigo cuyo juicio la iba a guiar, cuya compañía aliviaría su dolor y cuyo afecto quizá la calmaría. En la medida en que la perturbación que debía producir en ella un llamado como ese pudiera serle suavizada, su presencia, su trato y su ayuda con toda seguridad iban a lograrlo. Él, entretanto, sintiera lo que sintiese, actuaba con toda la firmeza de una mente ordenada. Hizo todos los arreglos necesarios con la mayor diligencia, y calculó con exactitud el momento en que ella podría esperar su vuelta. No perdió ni un instante en demoras de ningún tipo. Llegaron los caballos incluso antes de que se los esperara, y el coronel Brandon, limitándose a estrechar la mano de Elinor con una mirada solemne y unas pocas palabras dichas en una voz demasiado baja para que llegaran a sus oídos, se apresuró a montar en el carruaje.
Eran entonces aproximadamente las 12, y Elinor volvió a los aposentos de su hermana para esperar la llegada del boticario y velar junto a ella por el resto de la noche. Fue una noche de sufrimientos casi iguales para ambas hermanas. Hora tras hora fueron pasando en insomne dolor y delirio por parte de Marianne, y la más cruel ansiedad en Elinor, antes de que apareciera el señor Harris. Se habían despertado los temores de Elinor, que la hacían pagar con creces toda su anterior seguridad, y la sirviente sentada junto a ella porque no había permitido que llamaran a la señora Jennings la torturaba aún más al insinuar las cosas que su ama había pensado desde el comienzo. A intervalos, las ideas de Marianne seguían fijas incoherentemente en su madre, y cada vez que mencionaba su nombre, el corazón de la pobre Elinor sufría una punzada de dolor. Se reprochaba haber tomado a la ligera tantos días de enfermedad, y anhelando un socorro inmediato, pensaba que pronto todo socorro sería en vano, que todo se había retrasado demasiado, y se imaginaba a su afligida madre llegando demasiado tarde a ver a su preciosa hija con vida o en uso de su razón. Estaba a punto de enviar a buscar de nuevo al señor Harris, o, si él no podía acudir, solicitar nuevos consejos, cuando el boticario, pero no antes de las 5, hizo su aparición. Su opinión, sin embargo, compensó en algo su tardanza, pues aunque reconoció un cambio inesperado y desfavorable en su paciente, insistió en que no había un peligro grave y se refirió al alivio que un nuevo tratamiento debía procurar con una confianza que, en menor grado, se comunicó a Elinor. Prometió ir de nuevo dentro de las 3 o 4 horas siguientes, y dejó tanto a su paciente como a la preocupada acompañante más tranquilas de lo que las había encontrado. La señora Jennings se enteró de lo ocurrido en la mañana, dando muestras de gran preocupación y con muchos reproches por no haber sido llamada a ayudar. Sus antiguos temores, que ahora revivían con mucho mejor base, no le dejaron duda alguna sobre lo ocurrido. Y aunque se esforzaba en consolar a Elinor, su certeza sobre el peligro que corría su hermana no le permitía ofrecerle el consuelo de la esperanza. Su corazón estaba realmente apesadumbrado. El rápido decaer, la temprana muerte de una muchacha tan joven, tan adorable como Marianne, habría podido afectar incluso a una persona menos cercana. Pero Marianne podía esperar más de la compasión de la señora Jennings. Durante 3 meses le había servido de compañía, todavía estaba a su cuidado, y se sabía que la habían herido profundamente y que había sufrido durante largo tiempo. También veía la angustia de la hermana, que era muy en especial su favorita. Y en cuanto a su madre, cuando la señora Jennings pensaba que probablemente Marianne sería para ella lo que Charlotte era para sí misma, sentía una genuina compasión por sus sufrimientos. El señor Harris fue puntual en su segunda visita, pero las esperanzas que había colocado en los efectos de la anterior se vieron frustradas. Sus medicamentos habían fallado. La fiebre no había sido vencida. Y Marianne, solo más tranquila, no más dueña de sí, permanecía en un denso sopor. Elinor, captando todos, y más que todos sus temores en un solo instante, propuso solicitar más consejos. Pero él lo juzgó innecesario. Aún tenía algo más que intentar, una nueva prescripción en cuyo éxito confiaba tanto como en el de la última, y su visita concluyó con animosas palabras de seguridad que llegaron a los oídos de la señorita Dashwood, pero no lograron alcanzar su corazón. Aunque se mantenía tranquila, excepto cuando pensaba en su madre, casi había perdido las esperanzas. Y en este estado siguió hasta mediodía, apenas moviéndose del lado de su hermana, su mente saltando de una imagen de dolor a otra, de un amigo acongojado a otro,
con su espíritu abatido al máximo por la conversación de la señora Jennings, que no tenía reparos en atribuir la gravedad y peligro de este trastorno a las muchas semanas en que Marianne ya antes había estado indispuesta a causa de su desengaño. Elinor sentía cuán razonable era esa idea, y ello le significaba un nuevo dolor añadido a sus reflexiones. Alrededor de mediodía, sin embargo, comenzó pero con una cautela, un temor a ilusionarse. Falsamente que durante algún rato la hicieron callar, incluso frente a su amiga a imaginar, a tener la esperanza de estar percibiendo una ligera mejoría en el pulso de su hermana. Esperó, vigiló, lo examinó una y otra vez. Y finalmente, con una agitación más difícil de ocultar bajo un exterior calmado que toda su angustia precedente, se atrevió a comunicar sus esperanzas. La señora Jennings, aunque obligada tras un examen a reconocer una recuperación temporal, intentó que su joven amiga evitara entregarse a la idea de que continuaría así. Y Elinor, recorriendo mentalmente todos los argumentos que le recomendaban desconfiar, también se dijo que no debía alimentar esperanzas. Pero era demasiado tarde. La esperanza ya había hecho su entrada. Y ella, sintiendo su ansioso aletear, se inclinó sobre su hermana para aguardar. Ya ni sabía qué. Pasó media hora, y los síntomas favorables seguían bendiciéndola. Incluso aparecieron otros, confirmándolos. Su respiración, su piel, sus labios, todos apelaban a Elinor con señales de mejoría, y Marianne fijó sus ojos en ella con una mirada racional, aunque lánguida. La ansiedad y la esperanza la acosaban en igual medida, impidiéndole un momento de tranquilidad hasta la llegada del señor Harris a las 4, cuando las seguridades que le dio sus felicitaciones por una recuperación de su hermana que incluso sobrepasaba sus expectativas, le entregaron confianza y consuelo, y pudo dejar correr lágrimas de alegría. Marianne estaba notablemente mejor en todo sentido, y el señor Harris la declaró por completo fuera de peligro. La señora Jennings, quizá satisfecha porque sus presagios habían recibido justificación parcial en la última alarma que habían vivido, se permitió confiar en el juicio del boticario y admitió con genuina alegría, y pronto con indudable gozo, la probabilidad de una completa recuperación. Elinor no podía estar alegre. Su gozo era de una clase diferente, y llevaba a algo muy distinto a la alegría. Marianne de vuelta a la vida, a la salud, a los amigos y a su amorosa madre, era una idea que le llenaba el corazón de exquisito consuelo y se lo expandía en fervorosa gratitud. Pero no se manifestaba ni en demostraciones externas de alegría, ni en palabras o sonrisas. Todo lo que abrigaba el pecho de Elinor era satisfacción, callada y fuerte. Siguió junto a su hermana con escasos intermedios toda la tarde, calmando cada uno de sus temores, satisfaciendo cada una de las interrogantes de su debilitado espíritu, prestando todos los auxilios necesarios y vigilando casi cada mirada y cada aliento. Por supuesto, en algunos momentos se le hizo presente la posibilidad de una recaída, recordándole lo que era la ansiedad. Pero cuando sus frecuentes y minuciosos exámenes le mostraron que continuaban todos y cada uno de los síntomas de recuperación, y a las 6 vio a Marianne sumirse en un sueño tranquilo, ininterrumpido, y, según todas las apariencias, confortable, acalló todas sus dudas. Se acercaba ya el momento en que podía esperarse el regreso del coronel Brandon. A las 10, creía Elinor, o no mucho más tarde, su madre se vería libre del terrible suspenso con que ahora debía ir viajando hacia ellas. Quizá también el coronel era apenas un poco menos merecedor de piedad. Ah, cuán lento transcurría el tiempo que aún los mantenía en la ignorancia.
A las 7, dejando a Marianne todavía entregada a un dulce sueño, se unió a la señora Jennings en la sala para tomar té. Sus temores la habían mantenido incapaz de desayunar, y en la cena el giro repentino de los acontecimientos le había impedido comer mucho. El actual refrigerio, entonces, con los sentimientos de gozo con que Elinor llegaba a él, fue muy y especialmente bien recibido. Al terminar, la señora Jennings quiso vencerla de que descansara algo antes de la llegada de su madre, y le permitiera a ella tomar su lugar junto a Marianne. Pero Elinor no se sentía ni fatigada ni capaz de dormir, y no iba a permitir que la mantuvieran lejos de su hermana ni por un instante. La señora Jennings subió con ella entonces hasta la pieza de la enferma para constatar que todo seguía bien, la dejó allí entregada a su cometido y a sus pensamientos, y se retiró a sus habitaciones a escribir algunas cartas y luego a dormir. La noche era fría y tormentosa. Si hubieran sido las 10, Elinor habría estado segura de que en ese momento escuchaba un carruaje acercándose a la casa. Y fue tan grande su seguridad de haberlo escuchado, a pesar de que era casi imposible que ya hubieran llegado, que se dirigió al saloncito junto a la pieza y abrió una celosía para constatar la verdad. Enseguida vio que sus oídos no la habían engañado. De inmediato tuvo a la vista el brillo de los faroles de un carruaje. A su incierta luz le pareció distinguir que era tirado por 4 caballos. Y esto, aunque era señal del enorme temor de su madre, explicó en parte tan inesperada rapidez. Nunca, en toda su vida, había encontrado Elinor más difícil mantenerse tranquila. Saber lo que su madre debía estar sintiendo en el momento en que el carruaje se detuvo ante la puerta. Sus dudas, su miedo, quizá su desesperación. Y lo que ella debía decir. Sabiendo eso era imposible mantener la calma. Todo lo que quedaba por hacer era apresurarse. Y así, quedándose solo hasta que pudo dejar a la doncella de la señora Jennings con su hermana, corrió escaleras abajo. El trajín que escuchó en el vestíbulo mientras pasaba por un recibidor interior, le confirmó que ya estaban en la casa. Avanzó a toda prisa hacia la sala, entró. Y allí vio únicamente a Willoughby. Capítulo XLIV. Elinor, retrocediendo con una mirada de horror al verlo, obedeció al primer impulso de su corazón y se volvió a toda prisa para abandonar la habitación. Su mano ya se encontraba en el tirador de la puerta cuando Willoughby la detuvo al avanzar rápidamente hacia ella y decirle, en un tono más imperativo que suplicante: Señorita Dashwood, media hora. 10 minutos. Le ruego que se quede. No, señor, replicó ella con firmeza, no me quedaré. Nada tengo que ver yo en sus asuntos. Supongo que los criados olvidaron decirle que el señor Palmer no se encontraba en casa. Aunque me hubieran dicho, exclamó él con gran vehemencia, que el señor Palmer y toda su parentela estaban en el infierno, no me habrían movido de la puerta. Es con usted que quiero hablar, solo con usted. Conmigo. Había enorme asombro en su voz. Bien, señor. Sea rápido, y si le es posible, menos vehemente. Siéntese, y acataré ambas órdenes. Elinor vaciló. No sabía qué hacer. La posibilidad de que llegara el coronel Brandon y lo encontrara ahí se le cruzó por la mente. Pero le había prometido escucharlo, y en ello estaba comprometida su curiosidad no menos que su honor. Tras un momento de reflexión, entonces, que la llevó a concluir que la prudencia exigía darse prisa y que su sentimiento era lo que mejor podía lograrlo, caminó en silencio hacia la mesa y se sentó. Él ocupó una silla frente a ella, y durante medio minuto no cruzaron palabra. Le ruego sea rápido, señor, le dijo Elinor en tono impaciente, no tengo tiempo que perder.
Sentado con aire de profunda meditación, él pareció no haberla oído. Su hermana dijo abruptamente un momento después: está fuera de peligro. El criado me lo dijo. Gracias a Dios. Pero, es verdad. Realmente es verdad. Elinor no le respondió. Repitió él entonces la pregunta, con mayor urgencia aún. Por el amor de Dios, dígamelo. ¿Está o no está fuera de peligro? Esperamos que lo esté. Willoughby se levantó y cruzó la habitación. Si lo hubiera sabido tan solo media hora antes. Pero ya que estoy aquí, habló con forzada vivacidad mientras volvía a la mesa, ¿qué importa? Por esta vez, señorita Dashwood. Quizás sea la última vez. Alegrémonos juntos. Estoy de humor para la alegría. Dígame sinceramente. Sus mejillas se iluminaron de un rubor más profundo. ¿Cree que soy más un canalla o un necio? Elinor lo contempló más estupefacta que nunca. Comenzó a pensar que debía estar ebrio. Era lo único que podía explicar tan extraña visita, tan insólitos modales. Y con esta impresión, se puso inmediatamente de pie, diciendo: Señor Willoughby, le aconsejaría en este momento que volviera a Combe. No puedo seguir perdiendo el tiempo con usted. Sea lo que fuere que desea tratar conmigo, será mejor que reflexione y me lo explique mañana. La comprendo, replicó él con una sonrisa expresiva y voz perfectamente tranquila. Sí, estoy muy ebrio. Una pinta de cerveza con que acompañé las carnes frías que comí en Marlborough bastó para trastornarme. En Marlborough, exclamó Elinor, entendiendo cada vez menos lo que ocurría. Sí. Salí de Londres hoy a las 8 de la mañana y los únicos 10 minutos que pasé fuera de mi calesín desde esa hora, fueron los que dediqué a una ligera merienda en Marlborough. La firmeza de sus modales y la inteligencia de su mirada mientras hablaba convencieron a Elinor de que, cualquiera fuese la imperdonable locura que lo traía a Cleveland, no se trataba de ebriedad. Y tras pensar durante unos instantes, dijo: Señor Willoughby, usted tiene que darse cuenta, y yo ciertamente así lo creo, que después de todo lo que ha pasado, su venida acá y la forma en que lo ha hecho, imponiéndome su presencia, exigen una excusa muy especial. ¿Qué pretende con esto? Lo que pretendo, dijo el joven con tono gravemente enérgico, si es que puedo, es hacer que usted me odie un poco menos que ahora. Pretendo ofrecer alguna explicación, alguna disculpa por lo ocurrido en el pasado. Abrirle mi corazón y convencerla de que aunque siempre he sido un bueno para nada, no siempre he sido un canalla. Y, de esta forma, obtener algo semejante al perdón de su hermana. ¿Es ese el verdadero motivo que lo trajo aquí? Por mi vida que si lo es, fue su respuesta, dicha con un fervor que trajo a la memoria de Elinor todo lo que había sido el antiguo Willoughby, y que a su pesar la hizo creerlo sincero. Si eso es todo, puede darse por satisfecho, pues Marianne sí. Hace mucho que lo ha perdonado. Lo ha hecho. Exclamó el joven, con el mismo tono intenso. Entonces me ha perdonado antes de que hubiera debido hacerlo. Pero me perdonará otra vez, y esta vez por motivos mucho más valederos. Ahora, querrá escucharme. Elinor asintió con un gesto de la cabeza. No se dijo, tras una pausa llena de expectación por parte de Elinor, de cavilaciones en él, cómo se habrá explicado usted mi comportamiento con su hermana, o qué motivos diabólicos me habrá atribuido. Tal vez le sea difícil pensar mejor de mí. Sin embargo, vale la pena intentarlo, y le contaré todo. Al comienzo de mi intimidad con su familia, no tenía yo ninguna otra intención, ningún otro interés en la relación que pasar momentos agradables mientras duraba mi forzada permanencia en Devonshire, más agradables de los que había disfrutado hasta entonces.
Su hermana, con su aspecto adorable y atractivas maneras, no podía dejar de encantarme. Y su trato hacia mí, casi desde el principio fue. Es increíble, cuando pienso en cómo fue su trato, y en cómo era ella, que mi corazón haya sido tan insensible. Pero al comienzo, debo confesarlo, solo halagó mi vanidad. Sin preocuparme por su felicidad, pensando solo en mi propia diversión, permitiéndome sentimientos que toda mi vida había estado acostumbrado a consentir, me esforcé con todos los medios a mi alcance por hacerme agradable a ella, sin ninguna intención de corresponder a su afecto. En este punto, la señorita Dashwood, lanzándole una mirada del más airado desprecio, lo detuvo diciéndole: no vale la pena, señor Willoughby, que siga hablando, o que yo siga escuchándolo. A un comienzo como este nada puede seguirle. No me angustie haciéndome oír más sobre este asunto. Insisto en que lo escuche todo, replicó él. Nunca fui dueño de una gran fortuna y siempre he sido de gustos caros, siempre me he asociado con gente de ingresos mayores que los míos. Desde mi mayoría de edad, o incluso antes, creo, año tras año han aumentado mis deudas. Y aunque la muerte de mi anciana prima, la señora Smith, me liberaría de ellas, dado que se trata de un hecho incierto y posiblemente muy distante, durante algún tiempo había tenido la intención de reconstruir mi situación a través del matrimonio con una mujer de fortuna. Una relación con su hermana no era, por tanto, pensable. Y así me encontraba actuando con una ruindad, egoísmo y crueldad que ninguna mirada de indignación o desprecio, ni siquiera la suya, señorita Dashwood, podría censurar bastante, y siempre con el propósito de conquistar su afecto, sin intenciones de corresponderlo. Pero hay una cosa que puede decirse a mi favor, incluso en ese horrendo estado de egoísta vanidad, y es que no sabía la profundidad del daño que tramaba, porque en ese entonces no sabía lo que era amar. Pero, alguna vez lo he sabido. ¿Quién puede dudarse de ello? Pues si realmente hubiera amado, ¿podría acaso haber sacrificado mis sentimientos a la vanidad, a la avaricia? O, lo que es peor, podría haber sacrificado los suyos. Pero lo he hecho. Para evitar una pobreza relativa, que su afecto y compañía habrían despojado de todos sus horrores, he perdido, elevándome a una situación de fortuna, todo lo que hubiese hecho de ella una bendición. Entonces dijo Elinor, algo aplacada, si se sintió durante un tiempo encariñado con ella. Haber resistido tantos atractivos, haber rechazado tal ternura. ¿Qué hombre en el mundo lo habría hecho? Sí, poco a poco, sin darme cuenta, me encontré sinceramente enamorado de ella. Y las horas más felices de mi vida fueron las que pasé con ella, cuando sentía que mis intenciones eran estrictamente honorables y mis sentimientos intachables. Incluso entonces, sin embargo, cuando estaba completamente decidido a plantearle mi amor, me permití contra todo decoro postergar día a día el momento de hacerlo, llevado por mi renuencia a establecer un compromiso mientras siguiera en tan grandes apuros económicos. No voy a justificar esto. Ni la detendré si usted quiere explayarse sobre lo absurdo, y peor que absurdo, de dudar en comprometer mi palabra allí donde mi honor ya estaba comprometido. Los hechos han demostrado cuán neciamente astuto fui, trabajando tanto para regalarme la posibilidad de hacerme despreciable y desgraciado para siempre. Por último, sin embargo, me resolví y decidí que en la primera oportunidad en que pudiera hablarle a solas, justificaría las atenciones que sin cesar le había prodigado y le declararía abiertamente un afecto que ya había hecho tanto por mostrarle. Pero entre tanto, en el intervalo de las pocas horas que transcurrirían antes de que se me presentara la oportunidad de hablar con ella en privado, algo
Ocurrió una desafortunada circunstancia que destruyó toda mi resolución y, con ella, todo mi bienestar. Algo se descubrió aquí, vaciló y bajó los ojos. La señora Smith había sabido, de una u otra forma, me imagino que a través de algún pariente lejano que quería privarme de su favor, sobre un asunto, una relación. Pero no es necesario que me explique sobre eso, añadió, mirándola ruborizado y con aire interrogativo, a través de su amistad tan íntima. Probablemente está al tanto de toda la historia desde hace mucho. Lo estoy, respondió Elinor, también ruborizándose, y volviendo a endurecer su corazón contra cualquier sentimiento de compasión hacia él. Estoy enterada de todo. ¿Y de qué forma podrá disculpar con sus explicaciones ni la más pequeña parte de su culpa en ese atroz asunto? Es más de lo que puedo imaginar. Recuerde, exclamó Willoughby, por boca de quien le llegó esa historia. ¿Podía acaso ser imparcial? Admito que debí respetar la condición y la persona misma de esa joven. No es mi intención justificarme, pero tampoco puedo permitirle a usted suponer que no tengo nada que argumentar. Que porque sufrió, era irreprochable. Y que porque yo era un libertino, ella debía ser una santa. Si la vehemencia de sus pasiones, la debilidad de su entendimiento. Pero no quiero defenderme. Su afecto por mí mereció un mejor trato, y a menudo recuerdo con enormes sentimientos de culpa esa ternura que durante un muy breve lapso tuvo el poder de crear en mí una réplica. Como quisiera, de todo corazón, que ello nunca hubiera ocurrido. Pero el daño que me hice a mí es mayor que el suyo. Y he dañado a alguien cuyo afecto por mí, puedo decirlo, era apenas menos ardiente que el de ella, y cuya inteligencia, cuán infinitamente superior. Pero su indiferencia hacia esa desdichada niña, debo decirlo, por desagradable que me sea discutir un asunto como este, su indiferencia no es excusa para la cruel manera en que la abandonó. No imagine que ninguna debilidad, ninguna carencia natural de entendimiento en ella, disculpa la insensible crueldad que usted mostró. Usted tiene que haber sabido que mientras se divertía en Devonshire con nuevos planes, siempre alegre, siempre feliz, ella se veía reducida a la más total indigencia. Pero, le doy mi palabra, yo no lo sabía, replicó Willoughby con enorme vehemencia. No recordaba no haberle dado mi dirección, y el simple sentido común le debería haber indicado cómo encontrarla. Bien, señor. ¿Y qué dijo la señora Smith? De inmediato me censuró la ofensa que había cometido, y puede deducirse cuán grande fue mi confusión. La pureza de su vida, sus ideas convencionales, su ignorancia del mundo. Todo estaba en contra mía. No podía yo negar el asunto, y vanos fueron todos mis esfuerzos por suavizarlo. Estaba predispuesta de antemano, según creo, a dudar de la moralidad de mi conducta en general, y además estaba disgustada con la muy escasa atención, el brevísimo tiempo que le había dedicado en esa visita mía. En pocas palabras, terminó en una ruptura total. Una sola cosa me habría salvado. En lo más extremado de su moralidad, pobre mujer. Ofreció olvidar el pasado si me casaba con Elisa. Eso era impensable. Y así fui formalmente expulsado de su favor y de su casa. Debía salir de allí a la mañana siguiente, y la noche anterior la pasé reflexionando en cuál debía ser mi conducta futura. La lucha fue grande. Pero terminó demasiado pronto. Mi afecto por Marianne, mi total seguridad sobre el cariño de ella, todo fue insuficiente para contrarrestar el miedo a la pobreza, o hacerme ya en esas falsas ideas sobre la necesidad de riqueza que tan naturales me eran, y que una sociedad dispendiosa me había enseñado a cultivar.
Tenía motivos para creerme seguro de la aceptación de mi actual esposa, si optaba por ella, y logré persuadirme de que esa era la única salida que la prudencia común aconsejaba. Todavía, sin embargo, me aguardaba una dura situación antes de poder partir de Devonshire. Estaba comprometido a cenar con ustedes ese mismo día y, por tanto, necesitaba una excusa para faltar a ese compromiso. Me debatí largamente entre escribir esa excusa o presentarla en persona. Sentía que sería terrible ver a Marianne, e incluso dudaba si podría verla de nuevo y seguir siendo capaz de persistir en mi decisión. En ese punto, sin embargo, subestimé mi propia capacidad, según ha sido demostrado por los hechos. Porque la vi que era desdichada, y la dejé desdichada. Y la dejé, esperando no verla nunca más. Pero, ¿por qué fue, señor Willoughby?, dijo Elinor, con tono de reproche. Una nota habría bastado. ¿Por qué fue necesario ir en persona? Fue necesario a mi orgullo. No soportaba irme de allí en una forma que permitiera que ustedes, o el resto de los vecinos, sospechara nada de lo que realmente había ocurrido entre la señora Smith y yo, y decidí entonces detenerme en su casa de camino a Oniton. Ver a su querida Irma. Sin embargo, fue terrible. Y para empeorar las cosas, la encontré sola. Ustedes habían salido, no sé a dónde. Tan solo la tarde anterior la había dejado tan completa y firmemente decidido en mi interior a hacer lo correcto. En unas pocas horas nos habríamos comprometido para siempre. Y recuerdo que feliz, que alegre me sentía mientras iba de la casa a Ollenham, satisfecho conmigo mismo, encantado con todo el mundo. Pero en ese encuentro, el último de nuestra amistad, llegué a ella con un sentimiento de culpa que casi me quitó toda capacidad de fingir. Su dolor, su desilusión, su profunda pena cuando le dije que debía dejar Devonshire tan de repente. Jamás los olvidaré. Y ello unido a tanta fe, tanta confianza en mí. Oh, Dios. Qué canalla sin sentimientos fui. Callaron ambos por algunos instantes. Elinor fue la primera en hablar. Le dijo que volvería pronto. No sé lo que le dije, replicó él, impaciente. Menos de lo que me exigía el pasado, sin ninguna duda, y con toda probabilidad mucho más de lo que justificaba el futuro. No puedo pensar en eso. No servirá de nada. Y después llegó su querida madre, a torturarme más aún con toda su bondad y confianza. Gracias a Dios que sí me torturó. Qué infeliz me sentí. Señor. Rita Dashwood, no puede imaginarse qué consuelo es mirar hacia atrás y ver cuán infeliz me sentí. Es tan enorme el rencor que me guardo por la estúpida, canallesca locura de mi propio corazón, que todos los sufrimientos que en el pasado tuve por su causa, hoy no son sino sentimientos de triunfo y gozo. En fin, abandoné todo lo que amaba, y me dirigí hacia quienes, en el mejor de los casos, solo sentía indiferencia. Mi viaje a la ciudad, en mi propio carruaje, tan tedioso, sin nadie con quien hablar. Qué pensamientos alegres, qué gratas perspectivas por delante. Y cuando recordaba a Barton, qué imagen consoladora. Ah, sí, fue un viaje espléndido. Se detuvo. En fin, señor, dijo Elinor, que aunque compadeciéndolo, se impacientaba por verlo partir, y ¿es eso todo? Todo. No. ¿Ha olvidado acaso lo que ocurrió en la ciudad? Esa carta infame. Se la mostró. Sí, vi todas las notas que se escribieron. Cuando recibí la primera, que me llegó de inmediato, pues todo el tiempo estuve en la ciudad, lo que sentí fue, como se dice comúnmente, imposible de expresar. En palabras más sencillas, quizá demasiado sencillas para despertar ninguna emoción, mis sentimientos fueron muy dolorosos.
Cada línea, cada palabra fue, en la trillada frase que prohibiría su querida autora, si estuviera aquí, una puñalada en mi corazón. Saber que Marianne estaba en la ciudad fue, en el mismo lenguaje, un rayo. Rayos y puñaladas. Como me habría reprendido. Su gusto, sus opiniones. Creo que las conozco mejor que las mías, y con toda seguridad las aprecio más. El corazón de Elinor, que había recorrido toda una gama de emociones en el curso de esta extraordinaria conversación, volvió a ablandarse una vez más. Aún así, sintió que era su deber refrenar en su compañero ideas como la última que había expresado. Eso no está bien, señor Willoughby. Recuerde que está casado. Hábleme solo de aquello que su conciencia estima necesario que yo escuche. La nota de Marianne, en que me decía que yo todavía le era tan querido como antes. Que pese a las muchas semanas en que habíamos estado separados, ella seguía tan fiel en sus sentimientos y tan llena de confianza en la fidelidad de los míos como siempre, despertó todos mis remordimientos. Digo que los despertó, porque el tiempo y Londres, las ocupaciones y la disipación, de alguna manera los habían adormecido y me había estado transformando en un villano completamente endurecido, creyéndome indiferente a ella y eligiendo creer que también yo debía haberle llegado a ser indiferente. Diciéndome que nuestra relación en el pasado no había sido más que un pasatiempo, un asunto trivial. Encogiéndome de hombros como prueba de ello, y acallando todo reproche, venciendo todo escrúpulo con el recurso de decirme en silencio de vez en cuando, estaré feliz de todo corazón cuando la sepa bien casada. Pero su nota me hizo conocerme mejor. Sentí que me era infinitamente más querida que ninguna otra mujer en el mundo, y que me estaba comportando con ella de la manera más infame. Pero en ese momento ya todo estaba definido entre la señorita Grey y yo. Retroceder era imposible. Todo lo que tenía que hacer era evitarlas a ustedes dos. No le respondí a Marianne, intentando por ese medio impedir que volviera a reparar en mí. Y durante algún tiempo incluso estuve decidido a no acudir a Berkeley Street. Pero, por último, juzgando más sabio fingir que solo se trataba de una relación fría y ordinaria, esperé una mañana a que hubieran salido de la casa y dejé mi tarjeta. Esperó a que saliéramos de la casa. Sí, incluso eso. Le sorprendería saber cuán a menudo las vi, cuántas veces estuve a punto de toparme con ustedes. Entré en innumerables tiendas para evitar que me vieran desde el carruaje en que iban. Viviendo en Bond Street como yo lo hacía, casi no había día en que no divisara a una de ustedes. Y lo único que pudo mantenernos apartados durante tanto tiempo fue mi permanente alerta, un constante e imperioso deseo de mantenerme fuera de la vista de ustedes. Evitaba a los Middleton tanto como me era posible, al igual que a todos los que podían resultar conocidos comunes. Pero sin saber que se encontraban en la ciudad, me tropecé con Sir John, creo, el día en que llegó, al día siguiente de mi visita a casa de la señora Jennings. Me invitó a una fiesta, a un baile en su casa esa noche. Aunque no me hubiera dicho para convencerme que usted y su hermana estarían allí, habría sentido que era algo demasiado probable como para atreverme a ir. La mañana siguiente trajo otra breve nota de Marianne, todavía afectuosa, franca, ingenua, confiada. Todo lo que podía hacer más odiosa mi conducta. No pude responderle. Lo intenté, y no pude redactar ni una sola frase. Pero creo que no había momento del día en que no pensara en ella. Si puede compadecerme, señorita Dashwood, compadézcase de mi situación como era en ese entonces. Con la mente y el corazón llenos de su hermana, tenía que representar el papel de feliz enamorado frente a otra mujer. Esas 3 o 4 semanas fueron las peores de todas. Y así,
Finalmente, como no es necesario que le diga, inevitablemente nos encontramos. Y a qué dulce imagen rechacé. Qué noche de agonía fue esa. De un lado, Marianne, hermosa como un ángel, diciendo mi nombre con tan dulces acentos. Oh, Dios. Alargándome la mano, pidiéndome una explicación con esos embrujadores ojos fijos en mi rostro con tan expresiva solicitud. Y Sofía, celosa como el demonio, por el otro lado, mirando todo lo que. En fin, ¿qué importa ahora? Ya todo ha terminado. ¿Qué noche aquella? Fui de ustedes apenas pude, pero no antes de haber visto el dulce rostro de Marianne blanco como la muerte. Esa fue la última vez que la vi, la última imagen que tengo de ella. Fue una visión terrible. Pero cuando hoy la imaginé muriendo de verdad, fue una especie de alivio pensar que sabía exactamente cómo aparecería ante los últimos que la verían en este mundo. La tuve frente a mí, siempre frente a mí durante todo el camino, con el mismo rostro y el mismo color. A esto siguió una breve pausa en que ambos callaron, pensativos. Willoughby, levantándose primero, la rompió diciendo: Bien, debo apresurarme e irme. Seguro que su hermana está mejor, fuera de peligro. Sí, estamos seguros. También su pobre madre, con lo que adora a Marianne. Pero la carta, señor Willoughby, su propia carta. No tiene nada que decir al respecto. Sí, esa en particular. Su hermana me escribió la mañana siguiente misma, como sabe. Ya sabe usted lo que allí decía. Yo estaba desayunando donde los Ellison. Y desde el lugar donde me alojaba me llevaron su carta, junto con otras. Y pasó que Sofía la vio antes que yo. Y su porte, la elegancia del papel, la letra, todo le despertó inmediatas sospechas. Ya antes le habían llegado vagos informes sobre una relación mía con una joven en Devonshire, y lo ocurrido la noche anterior ante su vista le había indicado quién era la joven, poniéndola más celosa que nunca. Fingiendo entonces ese aire juguetón que es delicioso en la mujer que uno ama, abrió ella misma la carta y leyó su contenido. Fue un buen pago a su desfachatez. Leyó las palabras que la hicieron infeliz. Yo podría haber soportado su infelicidad, pero su cólera, su inquina, de cualquier forma había que calmarlas. Y así, ¿qué piensa del estilo epistolar de mi esposa? Delicado, tierno, verdaderamente femenino, ¿verdad? Su esposa. Pero si la carta venía de su puño y letra. Sí, pero mi único crédito es haber copiado servilmente frases que me avergonzaba firmar. El original fue enteramente de ella, sus propias felices ideas y gentil redacción. Pero, ¿qué podía hacer yo? Estábamos comprometidos, estaban preparando todo, casi habían fijado la fecha. Pero hablo como un necio. Preparaciones. Fecha. Hablando sinceramente, necesitaba su dinero, y en una situación como la mía tenía que hacer cualquier cosa para evitar un rompimiento. Y después de todo, ¿qué importancia podía tener para la opinión de Mariani y sus amigos sobre mi carácter, el lenguaje en que estuviera formulada mi respuesta? Debía servir a un solo propósito. Tenía que mostrarme como un villano, y poco importaba que lo hiciera con una venia o una bravuconada. Mi reputación ante ellas está arruinada para siempre, me dije. Estoy para siempre proscrito de su lado. Ya me creen un individuo sin principios, esta carta se limitará a hacerlas creerme un sinvergüenza. Tales eran mis razonamientos mientras, en una especie de desesperada indiferencia, copiaba las palabras de mi esposa y me separaba de las últimas reliquias de Marianne. Sus 3 cartas, desgraciadamente las guardaba en mi cartera, o habría podido negar su existencia y conservarlas como un tesoro para siempre. Debí incluirlas, y ni siquiera pude besarlas.
Y el mechón de su cabello, también lo había llevado siempre conmigo en mi cartera, que ahora la señora registraba con la más cautivante virulencia. Ese querido mechón. Todo, cada recuerdo me fue arrancado. Está muy equivocado, señor Willoughby, son muy censurables sus palabras, dijo Elinor, mientras su voz, a su pesar, traicionaba la compasión que sentía. No debía hablar de esta forma, ni de la señora Willoughby ni de mi hermana. Usted hizo su propia elección. Nadie se la impuso. Su esposa tiene derecho a su gentileza, a su respeto al menos. Debe quererlo, o no se habría casado con usted. Tratarla en forma descortés, hablar de ella despreciativamente, no repara lo hecho a Marianne, ni creo que alivie su propia conciencia. No me hable de mi esposa, dijo él, con un profundo suspiro. Ella no merece su compasión. Sabía que no la quería cuando nos casamos. Bien, nos casamos, vinimos a Combe Magna buscando ser felices, y después volvimos a la ciudad buscando estar alegres. Y ahora, me compadece, señorita Dashwood. ¿O he dicho todo esto en vano? En su opinión, soy, aunque sea tan solo un poco, soy menos culpable que Anne. No siempre fueron incorrectas mis intenciones. He justificado algo de mi culpa. Sí, ciertamente ha eliminado algo de ella, una pequeña parte. Ha probado ser, en general, menos culpable de lo que lo había creído. Ha demostrado que su corazón es menos perverso, mucho menos perverso. Pero me es difícil saber, en cuanto a la infelicidad que ha causado, me es difícil saber cómo podría haber sido peor. Le contará a su hermana, cuando se haya recuperado, lo que le he dicho. Permítame aligerar un poco mi culpa también en su opinión. Me dice que ya me ha perdonado. Permítame creer que un mejor conocimiento de mi corazón, de mis actuales sentimientos, arrancará de ella un perdón más espontáneo, más natural, más dulce, menos señorial. Cuéntele de mi desdicha y mi arrepentimiento, dígale que mi corazón nunca le fue infiel, y si lo desea, que en la actualidad me es más querida que nunca. Le diré todo cuanto sea necesario para lo que, relativamente, pueda llamarse su justificación. Pero no me ha explicado el motivo específico de su actual visita, ni cómo supo de su enfermedad. Anoche, en el foyer del Drury Lane, me topé con Sir John Middleton, y cuando vio quién era, nuestro primer encuentro en estos 2 meses, me dirigió la palabra. Que hubiera cortado conmigo desde mi matrimonio, no me causaba sorpresa ni resentimiento. En ese momento, sin embargo, con su alma buena, honesta y tonta, llena de indignación contra mí y preocupación por su hermana, no pudo resistir la tentación de contarme lo que él creyó que debía, aunque no pensó que lo hiciese, afectarme de manera tan terrible. Tan bruscamente como pudo, entonces, me contó que Marianne Dashwood se estaba muriendo de una fiebre pútrida en Cleveland. Una carta de la señora Jennings recibida esa mañana anunciaba que el peligro era inminente, el temor había alejado a los Palmer, etc. El golpe fue demasiado fuerte para permitirme fingir insensibilidad, incluso ante el poco perspicaz Sir John. Su corazón se ablandó al ver cómo sufría el mío. Y una parte tan grande de su inquina se había esfumado cuando nos despedimos, que casi llegó a estrecharme la mano, mientras me recordaba una vieja promesa sobre un cachorro pointer. Lo que sentía al escuchar que su hermana estaba muriendo, y muriendo creyéndome el mayor villano del mundo, despreciándome, odiándome en sus últimos momentos. Porque, como saber qué horrendos planes no me habrían imputado. Estaba seguro de que al menos una persona podía hacerme aparecer capaz de todo. Lo que sentí fue atroz. Rápidamente tomé una decisión, y hoy a las 8 de la mañana ya me encontraba en mi carruaje.
Ahora ya lo sabe todo. Elinor no respondió. Sus pensamientos estaban silenciosamente fijos en el daño irreparable que una independencia demasiado temprana, y los consiguientes hábitos de ocio, disipación y lujos, habían causado en la mente, el carácter, la felicidad de un hombre que, a todas las ventajas de una buena apariencia y talentos, unía una disposición naturalmente franca y honesta, y temperamento sensible y afectuoso. El mundo lo había hecho extravagante y vanidoso. La extravagancia y la vanidad lo habían hecho insensible y egoísta. La vanidad, mientras Willoughby sacrificaba a otro en aras de su propio triunfo culpable, lo había involucrado en un verdadero afecto al que la extravagancia o al menos su hija, la necesidad había exigido renunciar. Cada uno de estos defectos, al conducirlo al mal, también lo había conducido al castigo. El afecto que contra todo honor, contra sus sentimientos, contra sus mejores intereses había aparentemente querido arrancar de sí, ahora, cuando ya no le era permitido, dominaba todos sus pensamientos. Y la unión por cuya causa, sin ningún escrúpulo, había hecho desgraciada a su hermana, parecía haberse transformado en una fuente de infelicidad para él mismo de naturaleza mucho más incurable. De este ensimismamiento la sacó después de algunos minutos Willoughby, quien, saliendo de un ensimismamiento al menos igual de doloroso, se levantó preparándose para partir y dijo: No sirve de nada que permanezca aquí. Debo irme. Vuelve a la ciudad. No, a Combe Magna. Tengo algo que hacer allí. En 1 o 2 días más seguiré a la ciudad. Adiós. Le alargó la mano. Ella no pudo rehusar darle la suya. Él se la estrechó afectuosamente. Pero, usted sí piensa mejor ahora de mí, dijo, soltándola y apoyándose en la repisa de la chimenea, como si hubiera olvidado que iba a marcharse. Elinor le aseguró que así era, que lo perdonaba, lo compadecía, que le deseaba lo mejor, incluso que fuera feliz, a lo que añadió un consejo gentil sobre el comportamiento más adecuado para lograrlo. Su respuesta no fue muy animadora. En cuanto a eso dijo, tendré que arreglármelas lo mejor que pueda. En la felicidad doméstica no puedo ni pensar. Sin embargo, si usted y su familia tienen algún interés en mi suerte y en Miss Zack, 2. Puede ser la manera. Puede ponerme en guardia. Al menos, puede ser algo por lo que vivir. A Marianne, de todas maneras, la he perdido para siempre. Incluso si, por algún bendito azar, me encontrara libre de nuevo. Elinor lo detuvo con un reproche. Bien, dijo él, una vez más, adiós. Me iré ahora y viviré temiendo que ocurra una sola cosa. ¿A qué se refiere? Al matrimonio de su hermana. Está muy equivocado. Nunca podrá estar más fuera de su alcance de lo que está ahora. Pero será de otro. Y si ese otro fuera el mismo que, entre todos los hombres, menos soporto. P. No me quedaré a privarme de toda su compasiva buena voluntad al mostrarle que allí donde he hecho más daño, menos puedo perdonar. Adiós, que Dios la bendiga. Y con estas palabras, salió casi corriendo de la habitación. Capítulo XLV. Durante un buen rato tras la partida de Willoughby, incluso después de haberse perdido en la distancia el ruido de su carruaje, Elinor permaneció demasiado abatida por un enjambre de ideas muy diferentes entre sí, pero cuyo resultado general era la tristeza, para ni siquiera pensar en su hermana. Willoughby, él mismo a quien solo hacía media hora había detestado como el más despreciable de los hombres. Willoughby, a pesar de todos sus defectos, despertaba en ella una conmiseración tal por los sufrimientos que esos mismos defectos habían producido, que ahora la hacían pensar en él, apartado para siempre de su familia, con una ternura, con una pena más proporcionadas,
como pronto reconoció para sí misma, a sus deseos que a sus méritos. Sintió que su influencia sobre ella se veía incrementada por circunstancias que razonablemente no habrían debido pesar. Por el poco común atractivo de su apariencia. Por sus modales francos, afectuosos y vivaces, que no hay mérito en poseer. Y por ese todavía fervoroso amor por Marianne, en el que ni siquiera era inocente complacerse. Pero sintió todo esto mucho, mucho antes de sentir debilitarse su influjo. Cuando finalmente volvió junto a la inconsciente Marianne, la encontró recién despertándose, renovada por tan largo y dulce sueño, tal como lo había esperado. El corazón de Elinor estaba colmado a plenitud. El pasado, el presente, el futuro. La visita de Willoughby, ver a Marianne a salvo y la esperada llegada de su madre, la llenaron de una agitación que impidió toda señal de fatiga y la hizo temer tan solo que pudiera traicionarse.